Un gusto saludarles. ¿Cómo están? Espero estén pasando una bonita mañana. Aquí en la Ciudad de México, pues es temprano relativamente y quería aprovechar esta bonita luz, esta bonita mañana y el tiempo que tengo para platicarles un poco, orientarlos, ¿sí? Este en vivo es para, sobre todo, todas las personas que hacen deportes de contacto, ¿sí? Los coaches, los instructores, instructoras de deportes de contacto, para los practicantes de deportes de contacto, para los peleadores, las peleadoras, para los aficionados y aficionadas a pues, las artes marciales deportivas. Es un en vivo para todos ustedes. Yo voy a hacer esta transmisión con el afán de orientar, ¿sí? No de criticar a lo tonto o de denostar, ¿sí?, a otras personas, sino con el afán de orientar, porque creo que sí es importante orientar a las personas al respecto de este tema, ¿sí? Sobre todo las personas que tienen capacidades combativas deportivas. Sí, sí es importante. Pues empecemos con el tema. ¿Por qué en primer lugar quise hacer este en vivo para todas esas personas que hacen deportes de contacto, coaches, instructores, instructoras, peleadores, peleadoras, etcétera? Porque tiende a haber una confusión, ¿sí? Una confusión, es una confusión recurrente, donde se tiende a pensar que si uno tiene habilidades combativas de pelea en diferentes estilos, boxeo, kickboxing, muay thai, MMA, judo, grappling, sambo, etcétera, uno ya se sabe defender, ¿sí? Y que pues la mejor opción o la única opción para realmente saberse defender es practicar algún deporte de contacto. En más de una ocasión he escuchado a personas que dicen: no pierdas tu tiempo con otra cosa, lo único que sirve son los deportes de contacto. Déjenme bajar un poquito aquí esto, a ver si así. Perfecto. Entonces lo único que sirve son los deportes de contacto. Quisiera orientar al respecto, dar mi punto de vista y por qué decir eso es ignorancia. Sí, es ignorancia. Y lo he escuchado en personas importantes. Sí. Hace poco estaba viendo, yo sigo a una persona, me gusta mucho cómo enseña. Y bueno, pues es actualmente el maestro o el coach del mejor grappler del mundo, considerado tal vez el mejor grappler de la historia, Gordon Ryan, y su maestro John Danaher, ¿sí? John Danaher es un coach, maestro, un gran maestro de Jiu-Jitsu, grappling, todo un genio, completo genio, una persona impresionante realmente en sus capacidades estratégicas, en su conocimiento de grappling, etc. Y estaba escuchando que él estaba hablando sobre defensa personal y estaba diciendo que la mejor o lo mejor que puedes hacer para aprender a defenderte es hacer jiu-jitsu, ¿sí? Es grappling, ¿sí? Y no es la primera ni la última vez que vamos a escuchar esto, que yo lo he escuchado. Por ejemplo, otra persona conocida, Joe Rogan. Joe Rogan opina lo mismo. Los deportes de contacto, las MMA, son lo mejor para defenderte, ¿sí? Son lo mejor. Y así, o sea, hay muchísimos comentarios al respecto, sobre todo provenientes de personas que hacen deportes de contacto, ¿sí?, que practican, que enseñan o que son totalmente aficionados, ¿sí?, de las MMA, de la lucha, del jiu-jitsu, del box, del kickboxing, ¿sí? Y
pues es una constante. Es una constante. Yo he escuchado también en varias ocasiones a practicantes y maestros de jiu-jitsu brasileño, por ejemplo, diciendo que la mejor defensa personal es el jiu-jitsu o es el grappling o en su defecto el MMA, pero que practicar sistemas de defensa como Krav Maga o como, vamos, algún otro sistema más famoso o menos famoso más bien, porque el Krav Maga es el más famoso, o practicar algún arte marcial tradicional, no sirve, que lo único que sirve es el deporte de contacto, ¿sí? O el grappling o el striking, etc. Entonces, ustedes saben bien que esa es una constante, ustedes saben bien que muchas personas, repito, sobre todo en el ámbito de los deportes de contacto, opinan lo mismo y dicen lo mismo, ¿sí? Eh, Como les decía hace un momento, voy a dar mi opinión, ¿sí? Ahora voy a dar yo mi opinión, mi punto de vista y por qué yo opino, es una opinión personal, que eso es pues pura ignorancia y confusión, ¿sí? En primer lugar, creo que hay una confusión muy grande entre saber defenderse y saber pelear, ¿sí? También hay una confusión muy grande en lo que se define como defensa personal. Es una confusión muy grande, ¿sí? Muchas personas tienen una idea de lo que es defensa personal y esas ideas muchas veces están o parcial o totalmente equivocadas. También hay otros elementos, ¿sí? Que se llaman, yo les denomino variables, en situaciones no deportivas, ¿sí? Que son, pues no poca cosa, ¿sí? Las variables son importantísimas, todas las variables que se presentan en la vida cotidiana, en los diferentes escenarios de riesgo. Lógicamente, tener habilidades de pelea, de intercambio, porque esa sería yo creo que la palabra más adecuada o la definición más adecuada. Tener habilidades para intercambiar agresión con otra persona es muy bueno. Como yo dije hace un momento, no vengo a demeritar las capacidades de combate de los peleadores o los coaches que están enseñando a las personas a pelear, ¿sí? En diferentes estilos y diferentes formas. No. O sea, no es que yo diga, está mal. No se debe hacer. No, por supuesto, es excelente, es excelente. De hecho, yo soy de la opinión que los sistemas de defensa personal, como tal, tendrían o deberían tener como requisito, ¿sí? Y un conocimiento esencial, ¿sí? Artes marciales mixtas, ¿sí? Habilidades de artes marciales mixtas, desde grappling, striking, ¿no? Yo soy de esa idea. Como también lo he dicho sin fin de veces, el jiu-jitsu brasileño o el sambo o el judo o la lucha, todo lo que es grappling de pie y en el piso, a mi punto de ver, es un requisito esencial para saberse defender. Es un requisito esencial, ¿sí? Saber o tener buenas capacidades de boxeo, ¿sí? Saber cómo defender golpes, cómo manejar la distancia, cómo golpear de regreso, también es importantísimo. El Muay Thai, por ejemplo, es una de las mejores, a mi punto de vista, una de las mejores artes marciales y deporte de contacto para defenderse. ¿Por qué? Porque utilizas los codos, las rodillas, los puñetazos y bueno, incluso podría hablar de un sistema todavía más eficiente, más efectivo, que sería el Lead Way, ¿sí? Es un, vamos a decir, Muay Thai, ¿sí? Birmano, donde además se usan los cabezazos, ¿sí? Pero pues también depende de los, vamos a decir, los enfoques que se dan en cada deporte, en cada arte marcial, etcétera. Por ejemplo, el sambo, el combat sambo y el sambo donde hay una mixtura de golpes con grappling, pues también en el sambo hay cabezazos, ¿sí? Entonces, yo creo que, y definitivamente estoy convencido de que un deporte de contacto
que te da buenas habilidades de pelea. Es excelente. No es bueno, es excelente, ¿sí? Entonces, para que no se confundan, porque yo sé que este video va a causar muchísima, o podría causar controversia, y van a pensar, un maestro de defensa personal tratando de defender lo indefendible, o tratando de echarle tierra a los deportes de contacto o a las artes marciales tradicionales. Por el contrario, ¿sí? Yo creo, repito, pienso que los deportes de contacto son excelentes ya en sí mismos. No nada más el tema competitivo, el tema de entretenimiento, sino de las capacidades combativas que uno desarrolla en buenas clases de boxeo, o en buenas clases de kickboxing, o en buenas clases de jiu-jitsu, ¿no? Eh, eso está muy claro, eso está muy claro. Pero aquí es donde viene la confusión. Eh, Pensar que toda defensa, que toda situación de riesgo, vamos a decirlo así, pensar que toda situación de riesgo va a requerir únicamente de habilidades de pelea, uno a uno, sin armas, ¿sí? En un contexto determinado, pues es ignorancia, ¿sí? Es ignorancia. Yo veo a muchas personas que opinan al respecto, sobre todo personas que viven en entornos no tan peligrosos o no tan agresivos, ¿sí? Porque, a ver, vamos a ser claros. Si tú vives en un entorno lleno de secuestros, ¿sí?, de crimen organizado, si vives en un entorno lleno de extorsión y asesinatos, si vives en un entorno lleno de armas de fuego, si vives en un entorno de guerra civil, invasión, etcétera, si vives en un entorno de asaltos a mano armada, o sea, digo, pues lógicamente las personas que viven en esos entornos saben bien, ¿sí?, que pues saber pelear no es suficiente. No estoy diciendo que saber pelear sea inútil, sino lo que estoy diciendo es que saben que saber pelear, como tal, saber intercambiar, no es suficiente. ¿Por qué? Porque su entorno no se reduce a peleas callejeras. Y ahí es donde viene la confusión. Muchísimos coaches, eh, instructores de artes marciales mixtas, deportivos, etcétera, no son, hay que decirlo en todas sus letras, no son expertos en seguridad. No te haces un experto en seguridad y en situaciones de riesgo y en violencia no deportiva enseñando deportes de contacto, ¿sí? Podrás tener alguna experiencia, sí, sí. Es que yo tuve una pelea callejera, o yo vi esto, o yo vi aquello. Sí, pero eso no te hace ni criminólogo, no te hace un criminalista, no te hace un experto en situaciones de riesgo, ni experto en protección ejecutiva. Es como decir, yo enseño MMA, ¿sí? Yo soy coach de MMA, y eso me ha hecho experto en capacitación de guardaespaldas. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estás enseñando, o están enseñando, en un campo determinado. Sí, sí. O yo enseño boxeo y eso me ha convertido en asesor de seguridad empresarial. Pues, es que no tiene nada que ver. Sí. Es que no tiene nada que ver. Yo soy instructor de Jiu-Jitsu brasileño, y a través de las prácticas de Jiu-Jitsu brasileño me he vuelto experto en armas. Como si los deportes de contacto permearan o abarcaran todo el escenario o todo el espectro de la violencia. ¿Sí? ¿Qué tienen que ver las armas de fuego, o las armas punzocortantes, o las armas de impacto? ¿Qué tienen que ver las emboscadas de asaltos? ¿Qué tienen que ver toda la prevención y estrategia de privación de la libertad, secuestros, extorsión, con aprender a derribar, hacer llaves en el piso, estrangular, etcétera? ¿Qué tienen que ver? Es una parte importante saber usar tu cuerpo como un arma, por supuesto, lo acabo de decir, es una parte fundamental, pero no abarca todo el espectro. ¿Sí? Ahí es donde vienen las confusiones, ahí es donde vienen los errores. Las personas que dicen, es que el jiu-jitsu brasileño es la mejor defensa personal. Bueno, ¿para qué?
para una pelea callejera donde no se mete nadie y es uno contra uno y no hay armas, podrías aplicar los principios y las técnicas y tu entrenamiento deportivo. Pero, por ejemplo, utilizas jiu-jitsu brasileño para una situación, y yo tengo casos, no estoy inventando, y además existen muchos casos. O sea, hay casos de campeones mundiales de jiu-jitsu brasileño que acabaron, y brasileños, por ejemplo, en Brasil mismo, en Estados Unidos, practicantes cinturones negros de jiu-jitsu brasileño, que no nada más acabaron en el hospital, acabaron en la morgue. Los mataron por querer desarmar a un asaltante o por tener una confrontación con otra persona. Un tipo sacó una pistola y le disparó. Y eso ha sido una y otra vez. Entonces, saber defenderse no nada más es sí hacer llaves, golpear, derribar y someter. No es así. ¿Sí? Porque otra vez lo mismo, se está confundiendo y se está pensando que saber defenderse es, y lo único que necesitas es saber pelear, cuando el espectro de violencia al que nos podríamos enfrentar es por mucho más amplio que un intercambio de agresión físico con otra persona. Porque además, curiosamente, si hablamos de defensa personal estrictamente, si hablamos de protección personal, más allá de defensa personal, porque defensa personal es la parte del uso de la fuerza. Protección personal abarca la prevención, abarca vamos a decir, el entendimiento del entorno, abarca un conocimiento teórico, práctico, manejo de armas, supervivencia contra diferentes escenarios, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros hablamos de protección personal, estamos hablando de un conocimiento, vamos a decir, multidisciplinario. Estamos hablando de un conocimiento que requiere por ejemplo, la perspectiva legal del uso de la fuerza, que requiere del entendimiento de las diferentes armas que se pueden utilizar, el uso de las armas de oportunidad contra nosotros o nosotros contra posibles agresores, los entornos, desde dentro de un automóvil, fuera de un automóvil, entrando a tu casa, en tu cama, etc. ¿Sí? Todo el tema de desigualdad de capacidades, o sea, hace que yo estoy enfrentándome no contra uno, sino contra dos, tres agresores. Vamos, todas las variables, porque son variables. Y cuando se entienden las variables, se llega a la conclusión de que de hecho, protección personal se trata de evitar toda confrontación, todo intercambio. Y no nada más se trata de evitar toda confrontación e intercambio, también se trata de que si se llega a necesitar el uso de la fuerza, el objetivo del uso de la fuerza es escapar, es huir, no es quedarse a intercambiar, no es ganarle a alguien, sino es hacer todo lo necesario para, vamos a decir, reducir, neutralizar, incapacitar al agresor y poder escapar de esa situación. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos, vamos a decir, conceptos enteramente diferentes y objetivos totalmente diferentes. ¿Sí? El objetivo de la protección personal es uno y el objetivo de los deportes de contacto es otro. ¿Sí? Si estamos hablando de deportes de contacto, estamos hablando de lo deportivo, estamos hablando de la competencia, estamos hablando de comparativa de habilidades y capacidades en igualdad de circunstancias. Cuando dicen una actitud poco deportiva, porque hizo trampa. ¿Sí? Bueno, eso nos está diciendo que la base del deporte es la igualdad de las circunstancias en un ambiente controlado, con reglas específicas, y vamos a decir, la finalidad de los entrenamientos de los deportes de contacto son esos encuentros de intercambio, donde tú lo que quieres hacer es intercambiar. Imagínense que los peleadores de MMA entrenaran para escapar nada más. Serían las peleas más aburridas del mundo. Porque tú meterías, imagínense que, pongo una situación hipotética. Unas peleas de defensa personal MMA, ¿no? Entonces, los peleadores tienen que practicar para escapar.
¿sí? Para escapar, para no intercambiar. O sea, los conceptos de defensa personal o de protección personal. Yo no quiero intercambiar, yo quiero mantener mi distancia, yo quiero evitar ponerle las manos encima a alguien. Y miren, ese consejo yo lo he usado muchas veces y lo enseño. Es un consejo que me dio uno de mis compañeros y luego instructor, que me ayudó muchísimo en bastantes cosas. Él era ex miembro del Servicio Secreto Norteamericano, ¿sí? Y en unos cursos que yo estaba dando en una compañía gringa, ¿sí? Nos conocimos. Yo le di cursos de manejo de combate cerrado, manejo de armas, etc. Y a su vez él luego me ayudó para otras actualizaciones, estuvo genial. Y recuerdo este comentario que hizo, ¿sí? Dice, lo que tenemos que buscar es de verdad evitar ponerle las manos encima a alguien. Lo último que debemos de buscar es ponerle las manos encima a alguien. No quieres ponerle las manos encima a nadie. No quieres intercambiar, no quieres el uso de la fuerza. Entonces, yo creo que esa es la definición y creo que esa frase, vamos, explica exactamente lo que es protección personal y defensa personal. ¿Por qué? Por todas las variables que se presentan, porque son demasiadas. Bueno, entonces imagínense esta situación donde los peleadores en esta competencia hipotética tuvieran esta mentalidad. Yo no quiero intercambiar, yo no quiero, tengo que evitar, quiero escapar, quiero evitar la confrontación. ¿Qué pasaría? Encerramos a dos personas con los mismos conceptos de no quiero intercambiar, no quiero, quiero escapar, etc. No pasaría nada. No, no pasaría nada. Ninguno tiraría el primer golpe, ninguno trataría de atacar al otro. ¿Por qué? Porque no quieren intercambiar. O tal vez si metiéramos a algún peleador que no quiere intercambiar y pusiéramos a un peleador que sí quiere intercambiar, pues va a ser lo más aburrido del mundo. Vamos a ver a un peleador persiguiendo a otro peleador alrededor de la jaula y el otro nada más alejándose, alejándose, alejándose y no queriendo intercambiar. O sea, eso es lo que pasaría. Sí. Creo que eso refleja, este ejemplo, refleja la gran diferencia, vamos a decir, filosófica, teórica, estratégica y por supuesto técnica de lo que sería o entre lo que sería deportes de contacto y protección personal y defensa personal. ¿Sí? Entonces, ahí ya hay una diferencia fuerte, ¿sí? Muy, muy fuerte. O sea, el objetivo de la protección personal es, por un lado, evitar el intercambio e incluso evitar el uso de la fuerza. Y si se llega a requerir el uso de la fuerza, es, en primer lugar, buscar por los medios necesarios. Ahora sí que todo se vale. Tratar de salir y escapar y huir y alejarse de esa situación. ¿Sí? No quedarse a darle una paliza o a demostrar una serie de habilidades. ¿Sí? Ahí ya tenemos vamos a decir, un concepto estructural enteramente diferente a lo que son deportes de contacto. No estoy diciendo, ojo, es que la defensa personal es mejor, es más extrema. Si ustedes siguen teniendo lo que yo llamo, o lo que llamaba el geopolítico famoso Alfredo Jalife, que yo le copié esa frase porque me encanta. Si ustedes siguen teniendo pensamiento maniqueo, ¿sí? Y comparatista, ¿no? Les falta madurez, eso es todo. O sea, si tú quieres ver qué es que es mejor esto, es que es mejor el otro, no, es que esto es más extremo, es que esto es bueno, es que esto es malo, es que esto... Estás muy, muy verde, o sea, estás muy verde, muy inmaduro, tienes la mente de un chico de 10 años, 11 años, ¿sí? Donde pues es como ver la película de los vaqueros y los indios, o los policías y los ladrones. O sea, para ti la vida es una película de policías y ladrones, los buenos y los malos, los que son mejores y los que son peores, ¿no? Pero si no tienes ese pensamiento, porque eres un poquito más maduro, lo cual es raro, pero
puede ser. Entonces, vas a comprender y van a comprender que aquí no es una comparativa de qué es mejor o qué es peor, qué es más extremo o qué es menos extremo, o qué es más agresivo o qué es menos agresivo. Es diferente, ¿sí? Simplemente diferente. Y tratar de comparar, como dicen por ahí, peras con manzanas, pues es pura ignorancia, ¿sí? Efectivamente, los deportes de contacto son peras y la defensa personal son manzanas. Y las artes marciales tradicionales son plátanos. O sea, son cosas diferentes, ¿sí? Ah, es que son mejores los plátanos que las manzanas. Ah, es que son mejores las peras que las manzanas. O que las manzanas que las peras. Pues eso ya es inmadurez, ¿no? O sea, eso ya es, bueno, o sea, ya, ahí ya no podemos hacer nada. O sea, ahí ya nomás es que dejar que la persona crezca, si es que se puede, y madure, si es que sucede. Entonces, ahí ya tenemos, acabo de explicar un concepto estructural totalmente diferente, ¿sí? Mientras que los deportes de contacto buscan el intercambio y la comparación de habilidades y capacidades en un ambiente controlado, la defensa personal como tal busca el escape, la huida y la evitación de cualquier situación de riesgo. Si se llega a dar, aún así se trata de aplicar el uso de la fuerza para y con el objetivo de escapar y huir de esa situación. Y cualquier medio que se pueda aplicar, se aplica. No hay una ética deportiva, es simplemente voy a tratar de utilizar esto, aquello, el otro. Ahora bien, definitivamente hay muchísimo fraude en defensa personal. Hay muchos maestros, maestras, instructores, instructoras de defensa personal, incluso sistemas completos, que son un fraude total, con la misma narrativa. Usan esta narrativa, o sea, dicen, bueno, esto es defensa personal. Y lo que necesitas en defensa personal son patadas a los genitales, meterle los dedos en los ojos y salir corriendo. Y con eso es suficiente, ¿sí? No es necesario aprender a boxear, no es necesario aprender a luchar, no es necesario aprender el piso, no es necesario. Porque yo tengo todo lo necesario y lo necesario es patadas en los genitales, golpe en la tráquea, dedos en los ojos, mordidas en el cuello y con eso tú ya te defiendes, ¿sí? Bueno, eso es puro fraude, ¿sí? Porque no es cierto. No es cierto. Y lamento decirlo, pero la mayoría de los instructores e instructoras de defensa personal enseñan técnicas y conceptos no comprobados, no comprobados. También a su vez enseñan movimientos y técnicas y conceptos que no están basados en la evidencia. Muchos maestros de defensa personal se inventan los escenarios de riesgo, así te atacan con un cuchillo, así te agarran del cuello, así te agarran de la ropa, así se lo inventan o porque vieron en alguna noticia o alguien les dijo, a mí me agarraron así o así me quisieron apuñalar, etcétera, o porque ellos mismos sacan de las artes marciales tradicionales esos ataques tradicionales y los pretenden vender como defensa personal actualizada y comprobada, ¿sí? Cuando el ataque, en primer lugar, es fantasioso, el escenario es fantasioso, y en segundo lugar, la técnica que pretende darle resolución a ese escenario violento también es fantasiosa. ¿Por qué? Porque no está comprobada. ¿Por qué? Porque es una especulación. Eso no quiere decir, y no debería llevarnos a la conclusión, de que toda la defensa personal es un fraude. Toda la defensa personal es una fantasía. Todos los instructores, todo, y esa es la narrativa que muchos coaches, no todos, yo, a diferencia de los que generalizan todo, yo no estoy generalizando. Todos los coaches de MMA son unos mentirosos. Todos los peleadores de boxeo y de etcétera y de deportes de contacto no saben defenderse. No, yo no estoy generalizando. Pero sí puedo decir a ciencia cierta y con hechos de que la mayoría de los peleadores, de los instructores y coaches de deportes de contacto, ¿sí?,
no tienen una buena opinión de lo que es defensa personal. ¿Y de quién es culpa? Pues de los mismos fraudes de la defensa personal. ¿Es culpa de los mismos fraudes de la defensa personal? ¿Sí? Fíjense cuál es una de los comentarios que sobresalen en estas comparativas de qué es mejor para defenderse, deportes de contacto o defensa personal. ¿Sí? Una de las narrativas que sobresalen es que en los deportes de contacto vas a sentir la presión, la adrenalina, la combatividad, vas a tener enfrente a alguien que no se deja, que te va a querer volar la cabeza de una patada y entonces vas a descubrir tus verdaderas capacidades. Cosa que no sucede en ningún sistema de defensa personal. Esa es una de las narrativas que normalmente sobresalen, lo cual es una generalización. Y como generalización, podría decir que es una mentira, ¿sí? Porque no es cierto. ¿Sí? Efectivamente, la mayoría de los sistemas de defensa personal no tienen el llamado o el famoso pressure testing, no tienen manejo adrenalínico, no tienen resistencia, no tienen comprobación, no tienen sparring. Y entonces ahí sí cabe esa narrativa, es cierta. Si se entrena una serie de fórmulas y de técnicas en defensa personal sin nunca trabajarlas con resistencia, con adrenalina, con alguien que te pone una paliza, con alguien que frustra todos tus intentos de pelear o de defenderte, bueno, definitivamente es mejor ir a un centro de deportes de contacto y aprender kickboxing o aprender jiu-jitsu. ¿Sí? Ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque en los deportes de contacto sí hay sparring, sí hay competencia, sí hay adrenalina, sí hay todo eso. Y dentro de esa narrativa yo opinaría lo mismo y aconsejaría lo mismo a cualquiera. Oye amigo, tú quieres aprender a ver tus capacidades físicas, a defenderte, etcétera, y quieres realmente sentir que puedes hacer, no te recomendaría ir a un centro de entrenamiento donde no hay sparring, donde no hay adrenalina, donde no hay esfuerzo, donde no hay peligro, donde no hay presión y estrés. ¿Sí? Te recomendaría ir a un centro de entrenamiento de deportes de contacto donde vas a tener que demostrar tus habilidades y capacidades contra otros peleadores o contra otros compañeros o compañeras. Yo opinaría lo mismo. ¿Sí? Pero el caso es que aunque hay muy pocos, sí los hay, y me incluyo mi sistema de Combatives, donde sí trabajamos con adrenalina, sí trabajamos con estrés, sí trabajamos con peligro, sí trabajamos con dolor, sí trabajamos con tensión, sí trabajamos con resistencia, sí trabajamos con la frustración. O sea, aquí el tema es que los sistemas de defensa personal que no trabajan con todos estos elementos, yo sí puedo y podría decir que son muy fraudulentos, porque están pretendiendo enseñarle a una persona a defenderse bajo niveles altos de adrenalina, estrés, presión, dolor, etcétera, y no lo hacen. Nomás enseñan fórmulas que pretenden o piensan que las van a poder aplicar en una situación real. Déjenme decirles algo que yo he estado pensando, ¿sí? Y que voy a aplicar. Yo he decidido dejar de dar clases cortas, especiales, para personas que no tienen ninguna idea de defensa, ni de combate, ni nunca han hecho ningún arte marcial, nunca se han peleado, nunca han hecho una lucha, nada. He decidido ya no dar esas clases. ¿Por qué? Porque pues es un tema de ética profesional. Déjenme decirles lo siguiente. Para que tú puedas aplicar una técnica, un movimiento en una situación real, con miedo, con pánico, con adrenalina, con sudor, con sangre, con lágrimas, ¿sí? Estresado, etc., se necesita o necesitas practicar esa técnica
en un ambiente similar. Necesitas esparrear la técnica, necesitas un compañero que se ponga necio, que te tire golpes, que te haga doler, que te frustre, que no te deje hacer las cosas. Eso es lo que se necesita. Pero para llegar a ese punto de sparring y ese pressure testing, ese examinación o comprobación bajo presión, es un proceso donde la persona primero tiene que aprender el movimiento, practicarlo una y otra vez y luego tratar de aplicarlo. Ese proceso no lo puedes lograr en 2 horas de clase. E incluso yo podría decir que no lo puedes lograr en un fin de semana en un seminario. ¿Por qué? Porque requiere de mucho más tiempo para aprenderlo, practicarlo y testearlo, vamos a decirle así, testearlo una y otra vez. Para una persona que ya tiene entrenamiento y que ya ha hecho esto, un peleador, una persona que hace defensa personal, donde sí hay sparring, etc., o alguien que tiene experiencia en tensión, en adrenalina y ya tiene una cierta experiencia marcial, definitivamente le puedes dar una clase especial y que esa persona se lleve la tarea a su propio gimnasio, centro de entrenamiento, y ellos lo apliquen ahí mismo. Pero si nosotros pretendemos que una persona que nunca ha hecho ningún deporte, ninguna arte marcial, ninguna defensa personal, nada, nosotros decimos, en 1 hora yo te voy a enseñar a defenderte, es una completa mentira y me parece hasta poco ético, ¿sí? Por eso yo he decidido no volver a dar clases o seminarios especiales a principiantes que no van a venir regularmente a las prácticas. ¿Por qué? Porque esa regularidad es la única que te ayuda a aprender verdaderas habilidades. Y dentro de esa regularidad de entrenamiento y de continuidad y constancia está el aprender, el practicar y el tratar de aplicarlo bajo presión. ¿Ok? Ahora bien, yo entiendo, repito, los comentarios y las opiniones de los coaches, de los maestros de deportes de contacto, de los peleadores, de las peleadoras y de los aficionados de todos los deportes de contacto. Y también entiendo las opiniones de todos los youtubers que se dedican a deportes de contacto. Lo entiendo, ¿sí? Sin embargo, creo que aunque las opiniones tienen algo de cierto, también tienen bastante de mentira o de confusión. Porque repito, que tú seas youtuber de kickboxing o de Brazilian Jiu-Jitsu o de MMA o seas comentarista de peleas de artes marciales mixtas o que tengas una experiencia previa en Muay Thai o en algún deporte de contacto, no te hace experto en seguridad. No te hace una persona con conocimientos en protección personal, ni protección ejecutiva, ni manejo de armas. Aquí el error es tratar de meterse en un campo que no conoces. ¿Por qué? Porque entonces vas a dar opiniones que no tienen sentido. O opiniones que tienen cierto sentido, pero que a su vez son y tienen bastante de falsedad. ¿Sí? Entonces, me parece muy curioso cómo coach de jiu-jitsu brasileño, o practicantes, o MMA, o comentaristas de artes marciales mixtas, quieren dar cátedra y recomendar qué es lo mejor de defensa personal y protección personal, cuando ellos mismos no tienen ese conocimiento para dar ese consejo. ¿Con qué autoridad están dando ese consejo? Es que yo hago sparring y yo soy bueno peleando. Ok, ahí viene la confusión otra vez. En tu cerebro piensas que saber pelear es saber defenderse. Ya eres un criminalista. Ya sabes perfilar actitudes delincuenciales. Ya sabes identificar potenciales situaciones de riesgo. Ya sabes cómo funciona todo el marco legal. ¿Sí? Que la diferencia entre defensa legítima y venganza, alevosía y ventaja, entre homicidio doloso y homicidio culposo. Ya sabes todo el protocolo que se da normalmente en asaltos a mano armada y cómo podrían derivar en un homicidio. Ya sabes todo lo que es manejo de armas específicas y circunstanciales. Ya sabes los cursos de acción, ya sabes los usos de la fuerza, ya sabes las consecuencias
emocionales, familiares y sociales del uso de la fuerza, justificada e injustificada. O sea, todo eso tú ya lo sabes, porque sabes dar puñetazos, porque sabes derribar o porque sabes enseñar a otras personas a ser buenos peleadores. ¿Sí se dan cuenta de lo fantasioso e irrisorio que es? ¿Sí? No debemos meternos en un campo que no conocemos. Es como si yo me dedico específicamente a protección personal y empiece yo a dar opiniones de qué es la mejor, qué son los mejores artes marciales mixtas y las mejores técnicas. Y yo empezara en la academia a preparar peleadores para MMA. Pues yo qué sé de MMA. Yo hice jiu-jitsu brasileño por 3 años. Hice Muay Thai como por 3 años, 4 años. Boxeo 1 año y medio. Sí. He hecho judo, he hecho varias técnicas. Las he practicado. Sí, karate, etcétera, kickboxing. Lo he hecho. Pero eso no me lleva a meterme en un campo de lleno y a tratar de dar opiniones en un campo que no conozco. Es como si yo me pusiera a corregir a, no sé, a un coach importante de MMA, o yo me metiera a corregir a un peleador. ¿Sí? ¿Yo qué tengo que andar haciendo ahí si yo no conozco eso? O sea, lo conozco, pero no lo conozco al nivel de decir, yo puedo decir, ¿sí? Esto, y generar una tendencia o tratar de convencer a las personas de algo que ni siquiera yo conozco. ¿Sí? Yo creo que como dicen, zapatero a sus zapatos. ¿Sí? Zapatero a sus zapatos. No den opiniones, ¿sí? Amigos y amigas, peleadores, coach, maestros de kickboxing, de MMA, etcétera. No den opiniones sobre lo que no conocen o creen conocer. ¿Por qué? Porque la protección personal es un campo enteramente diferente que tiene puntos en común, con lo que ustedes hacen, sí, pero únicamente en el apartado de ¿qué? Del uso de la fuerza. Y dentro del apartado de los usos de la fuerza, todavía se decanta más. Únicamente en encuentros de 1 a 1, ¿ok? En ambiente controlado, en un espacio específico, que serían espacios amplios, abiertos, sin muebles, sin nada, porque ahí es donde se entrena, ahí es donde se pelea. En el mat, en el ring, en la jaula, ¿ok? Y un elemento más importante todavía, sin armas. Sin armas, ¿ok? Entonces, efectivamente, la protección personal y los deportes de contacto se tocan en un punto, tienen puntos en común, pero son puntos mínimos, muy pequeños, ¿sí? Muy pequeños, ¿sí? Repito, deportes de contacto, protección personal, ¿ok? Protección personal, parte de la protección personal es la defensa personal. Ahí se va acercando a los deportes de contacto. Y dentro de la defensa personal tenemos lo que se llama técnicas de cuerpo a cuerpo, sin armas. Ahí es donde se toca. Ahí es donde las artes marciales mixtas, el kickboxing, la lucha, el grappling, etcétera, tienen muchísimo que dar. Repito, yo soy de la opinión que las técnicas de hand to hand, de cuerpo a cuerpo, en defensa personal, deberían estar fundamentadas y totalmente asesoradas e influenciadas por los deportes de contacto. Aquí es donde vienen muchas veces las mentiras. Repito, los fraudes de defensa personal te pretenden enseñar técnicas de cuerpo a cuerpo, sin armas ni nada, únicamente de cuerpo a cuerpo, con fórmulas mágicas que no sirven de nada. Tú nada más le pegas en los genitales y lo noqueas rápidamente. Tú le pegas en el punto 3 del cuello y se dobla y ya llora y ya no va a querer pelear. Tú le muerdes el cuello, le muerdes el cachete, le muerdes aquí, y la persona, ya el agresor va, ya no va a querer pelear y se va a ir corriendo, ¿sí? Esas son las mentiras que te venden
todas las personas, ¿sí?, que quieren hacerte creer que defenderse es fácil, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todos seamos iguales y que todos los instructores de defensa personal y protección personal seamos iguales. No, no quiere decir eso. Y repito, en mi propia opinión, todo lo que es cuerpo a cuerpo debería estar basado de defensa personal, debería estar basado en boxeo, muay thai, leg weight, wrestling, catch wrestling, jiu-jitsu brasileño, vamos, sambo, judo. O sea, realmente, si nosotros queremos una defensa personal efectiva, son los instructores y los sistemas de defensa personal que tienen que voltear a ver a los deportes de contacto y sacar todas las técnicas que sirven para sus propios propósitos. Aquí el problema es que cada quien, como lo he dicho hoy, esta semana lo he dicho varias veces en los en vivos, cada quien quiere tener la razón. Le importa más la razón que la verdad. Entonces, si yo estoy aferrado a que quiero tener la razón y mi punto de vista es el único que vale, y yo hago defensa personal, voy a denostar y voy a diferenciar de una forma muy banal y tonta todo lo que yo hago como defensa personal respecto a deportes de contacto. Y no crean que nada más es por parte de los instructores de defensa personal que dicen, no, 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 las peleas callejeras son diferentes y los deportes de contacto no te van a servir en una pelea callejera. Lo que te va a servir son nuestras técnicas o mis técnicas, donde tú golpeas en la nariz y en la tráquea y dominas a cualquier fulano con 3 movimientos. No, 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 no. No crean que nada más existe esa fantasía y esa estupidez del lado de la defensa personal. También del lado de los deportes de contacto, los coaches, los peleadores, no, 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 no. La defensa personal es muy mala, no sirve de nada. Lo único que sirve es realmente saber luchar, saber apalancar, saber golpear. Eso es lo único que te va a servir en una pelea callejera, en una situación real, etc. Y en vez de buscar los puntos en común y ver qué le sirve a cada cosa, se pelean y se pelean y se pelean y se pelean de qué es mejor, qué es mejor, qué es mejor, qué es mejor. Pensamiento maniqueo. Y esas personas que constantemente están opinando, y deja opinando, tirándole mierda a todo un campo que no conocen, ya sea de parte de los deportes de contacto hacia la defensa personal o de la defensa personal hacia los deportes de contacto, son personas inmaduras, ignorantes, ¿sí? No vale la pena escucharlos. ¿Por qué? Porque no están buscando la verdad, están buscando tener la razón, están buscando empoderar, ¿sí?, sus propios complejos, ¿sí?, y sus propias inseguridades, ¿sí? Eso es lo que están buscando. O tal vez están tratando de opinar en algo que desconocen. Yo le preguntaría a John Danaher, que es repito, gran maestro de jiu-jitsu brasileño. Yo le preguntaría a John Danaher, ¿en qué se basa? ¿En qué conocimiento en protección personal tiene? En escenarios de riesgo, en secuestros, extorsiones, abuso sexual, violencia intrafamiliar, riñas desde vecinales hasta escolares, vamos, ¿sí?, sicariato. Yo me preguntaría qué conocimiento tiene él. Manejo de armas de fuego, ¿sí?, crimen organizado. Yo le preguntaría a John Danaher, ¿por qué está diciendo que el jiu-jitsu brasileño es la mejor defensa personal? ¿Qué conocimiento tiene él en el ámbito legal, por ejemplo? El ámbito penal relacionado con la violencia. ¿Qué conocimiento tiene él de secuestros, de extorsiones, de asaltos, de homicidios dolosos y culposos? ¿Qué conocimiento tiene él de armas circunstanciales? ¿Qué conocimiento tiene él, por ejemplo, de la operatividad de los delincuentes menores? Desde los carteristas hasta los asaltantes. A ver, otra persona, Joe Rogan, ¿sí? Joe Rogan, es que lo mejor es artes marciales mixtas. Ok.
¿Qué conocimiento tiene él, ¿sí?, en escenarios reales de riesgo? ¿Dónde se ha capacitado? ¿Dónde está su perspectiva criminológica? Legal, penal. ¿Dónde está? ¿Sí? Ese es el problema cuando eres influencer. Te vuelves muy opinólogo y crees que lo sabes todo. ¿Sí? Y empiezas a decir puras estupideces. ¿Sí? Entonces, se queman solos. ¿Sí? Y no ayudan a la gente. Aquí viene el tema. Miren, con esto cierro el en vivo. ¿Qué quieres tú? Y no nada más qué quieres. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que tienes a la mano? Son dos cosas. Una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que puedes. ¿Ok? Vamos a lo que quieres. Yo quiero aprender a pelear. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué quieres aprender a pelear? Es que quiero aprender a defenderme. Ah, ok. ¿Defenderte de qué? Es que si un tipo se me pone necio en el antro, en el bar, yo quiero saber cómo romperle la cara. Ok, efectivamente, tú quieres aprender a pelear. ¿Por qué? Porque para ti, en tu concepto, en tu mente, la defensa personal se reduce a peleas en bares. ¿No? Para ti eso es defensa personal. Peleas en bares. Porque en tu entorno, en tu ciudad, en tu país, hay muchas peleas en bares. O porque el tipo de trabajo que tú desempeñas o a donde te vas a divertir, donde te vas a entretener, se dan este tipo de situaciones violentas. Entonces, para ti, defensa personal es aprender a pelear, ¿sí?, uno a uno, etc. ¿Ok? Eso es lo que quieres. Sí, vete a una academia de MMA. Vete a hacer boxeo. Vete a hacer boxeo. Vete a hacer Muay Thai. ¿Sí? Vas a ver que te va a ayudar muchísimo. Otra persona. Yo quiero aprender a pelear. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque quiero aprender a defenderme. Ok, ¿defenderte de qué? De los asaltos. Porque donde yo vivo, asaltan muchísimo. Asaltan muchísimo. Entonces, como asaltan muchísimo, yo quiero aprender a pelear. Ok. ¿Y cómo asaltan en tu barrio? ¿Cómo asaltan en tu ciudad? No, pues llegan dos tipos en motocicleta. Uno se baja, me saca la pistola, saca la navaja, mientras el otro está viendo, etc. Ah, ok, ok. ¿Y tú crees que aprendiendo boxeo, muay thai, etcétera, vas a poder defenderte de un asaltante con pistola? O de dos asaltantes con cuchillo. O en un barrio donde no hay dos asaltantes, sino hay dos asaltantes y todo el barrio está con los asaltantes. Entonces, ¿tú crees que aprendiendo a pelear vas a poder defenderte de un ataque masivo, multitudinario, o vas a poder defenderte de que alguien te tire unos balazos porque no te quisiste dejar asaltar, porque tú ya sabes pelear? ¿Ya me entendieron? Cómo la gente se hace sus propias ideas, perdón por la palabra, pendejas, porque son ideas pendejas. ¿Sí? Vamos a otro escenario. Llega una muchacha. Llega una muchacha. Yo quiero aprender a pelear. ¿Quieres aprender a pelear? Ok. ¿Por qué? Porque quiero aprender a defenderme. Oh, ok. ¿Por qué te quieres aprender a defender? La muchacha. Porque hay mucho feminicidio. Están matando a las mujeres. Ah, sí, las están matando. Ok. ¿Y cómo las están matando? Pues las apuñalan, les disparan, les tiran ácido en la cara. Entonces, ¿tú crees que aprendiendo a pelear vas a poder defenderte de un ataque de ácido? ¿Tú crees que aprendiendo a pelear te vas a poder defender de un tipo mucho más grande que tú con un picayelo? Pues ahí está el tema, ¿no? Ahí está el error, ¿verdad?
Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Llega una persona y ahora me dice, oye Bruno, quiero aprender defensa personal. ¿Quieres aprender defensa personal? ¿Por qué? No, porque pues está muy peligroso donde yo vivo. Y se los estoy diciendo porque esto que les estoy diciendo, así me lo han dicho. Porque soy taxista, soy chofer y hay muchos asaltos. ¿Sí? Quiero aprender a defender. ¿Ok? ¿Quieres aprender a defenderte porque hay muchos asaltos? Ok. Empiezan las clases. A mí me pasó con un taxista. Me pasó con un taxista que vino a mis clases, quería aprender a defenderse porque lo habían asaltado, etc. Y recuerdo que a la segunda o tercera clase, este taxista me dijo, esto es real, ¿eh? Oye, profe, ¿cuándo vamos a pelear ya? O sea, ¿cuándo nos vamos a poner los guantes? ¿Vamos a boxear? Yo quiero boxear. O sea, ¿cuándo vamos a aprender a pelear? Y yo le dije, a ver, vas a pelear, pero entonces, a ver, corrígeme porque tal vez estoy equivocado. Eso se lo dije después de la clase, porque sí estaba muy insistente. Este taxista estaba muy insistente, que él quería aprender a pelear sí. Cuando él vino a pedir informes, me dijo que quería aprender a defenderse porque lo habían asaltado. ¿Sí? Pasando la clase, sí lo llamé porque estaba muy impertinente, ¿no? Entonces, oye, fulanito, ven, oye, tú me dijiste que querías aprender a defenderte porque te habían asaltado. Sí, pues es que, entonces, ¿por qué quieres aprender a pelear a puñetazos y eso? ¿Sí? Que lo vamos a hacer, pero tú tienes una urgencia tremenda por aprender a intercambiar puñetazos. Y le digo, ¿qué tiene que ver un asalto dentro de un auto con un picayelo, con un arma de fuego, a intercambiar puñetazos en un espacio abierto, tipo ring o patadas? ¿Qué tienen que ver? ¿Ayuda? Sí, pero déjame te digo una cosa, dentro de un automóvil, tu capacidad de impactos y de puñetazos se reduce en un 40%, 50%. Las patadas, olvídalas. Olvídalas. ¿Sí? Y además está el elemento arma. ¿Sí? Porque dentro de un automóvil, un ataque punzocortante es sumamente agresivo y delicado y muy, muy difícil de lograr. Y ya ni digamos dentro de un automóvil que alguien te ponga una pistola atrás del asiento y te diga dame todas tus cosas. ¿Cómo le va? A ver, según tú, quieres aprender a meter puñetazos y patadas. Te pone una persona una pistola atrás del respaldo y te pide todas tus cosas, etcétera. Te pide el carro. ¿Cómo le vas a pelear? ¿O cómo es tu concepto? No, ya no supo qué contestar. Regresó al otro día. No, a los 2 días regresó. Y otra vez estaba enseñando cosas de desarmes. Y otra vez el tipo. Pero, profe, ¿cuándo vamos a pelear? Oh, qué la chingada. O sea, de veras, lo acabé corriendo. No en mal sentido, no en mal plan. Otra vez hablé con él. Le dije, mira, evidentemente tú no quieres aprender a defenderte, tú quieres aprender a pelear. Estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar equivocado. Yo tenía un amigo, bueno, que fue mi maestro de boxeo, fue mi coach de boxeo, y seguía dando clases de box. Y le digo, vete con esta persona, le di su teléfono, le digo, tú quieres boxear, o sea, tú quieres pelear. Vete con esta persona y peleas, no hay ningún problema. Y lo entendió, y se fue, y se fue. Estaba muy confundido, porque para él defensa personal era aprender a agarrarse a moquetes en la calle. Era bajarse y agarrarse a golpes con otros automovilistas. Pero en su narrativa mental, para él defenderse era, ¿sí? No, es que me asaltaron, entonces yo tengo que aprender a pelear. No, amigo, a ver, ¿dónde está la parte preventiva? ¿Dónde está la parte de identificación de posibles escenarios violentos? ¿Dónde está tu perfilación? Saber identificar a una persona que posiblemente esté armada y tenga otra intención contra de ti o contra alguien más. ¿Dónde está todo ese conocimiento táctico teórico? Incluso yo diría criminológico. ¿Sí? No hay, solo quería aprender a pelear.
¿Sí se dan cuenta de la diferencia y de cómo la gente está muy confundida? ¿Sí? La gente no entiende. Y es lo mismo con artes marciales tradicionales, exactamente el mismo problema, el mismo problema. ¿Sí? Llega un fulano a las clases de Tai Chi. Es que vengo a aprender a pelear y, a ver, espérame, pues, es Tai Chi, amigo. Llegan a las clases de Aikido. Es que yo quiero aprender a pelear con el Aikido. No, pues estás muy confundido. Muy confundido. No entiendes nada. Eres muy ignorante. ¿Sí? No entiendes ni siquiera lo que es un arte marcial tradicional. ¿Sí? No es para ti. ¿Sí? No es para ti. ¿Sí? Tu cerebro no da. ¿Sí? Porque tú lo que quieres es pelear. Es muy sencillo. Mira, hay muchas academias de boxeo, kickboxing, lucha grecorromana, artes marciales mixtas. Vete a pelear. O sea, yo no estoy diciendo que esté mal. Nada más, no busques manzanas en donde hay puros plátanos. Vas a un lugar donde venden puros plátanos, la casa de los plátanos, y a ver dónde están las manzanas. Pues, a ver, espérame. O sea, hay que pensar. Hay que pensar. ¿Ok? Y esta confusión de tantas personas que creen que es lo mismo proviene muchas veces de influencers, youtubers, consejos de personas dentro de ciertos campos que eh, desorientan y confunden a los demás. A ver, yo he escuchado a varios instructores de defensa personal, ojo, de defensa personal, diciendo, es que yo sí les enseño a pelear. En mi sistema aprenden a pelear. A ver, eres instructor de defensa personal, ¿no? Sí. ¿Y tú enseñas a la gente a pelear? Sí. Ah, pues ¿cómo está eso? A ver. ¿Cómo está eso? Porque justamente defensa personal se trata de no pelear. Es al revés. Es enseñarle a la gente a no pelear. Ahora, ojo, cuidado. Para no pelear, necesitas saber pelear. Pero, ojo, cuidado. En situaciones no deportivas, necesitas saber pelear de cierta forma, tomando en cuenta variables, como la simple variable de que alguien te saca un tubo, ni te diste cuenta y te meten un tubazo en la jeta en un ángulo que no viste, porque tú estabas en tu posición intercambiando con un fulano enfrente y como estás acostumbrado a uno y a seguir a tu adversario, a tu oponente, al otro competidor, a donde se mueve, tú te mueves y estás en tu visión de túnel. Y de repente te metieron un tubazo en la cabeza y ni lo viste. ¿Por qué? Porque tú sabes pelear. Sí, sabes pelear en ámbitos deportivos 1-1. Muy diferente a agarrarte contra 3, 4 fulanos o que un pendejo te salga y te meta un madrazo en otro ángulo. Y se los digo por experiencia. A mí me rompieron un ladrillo en la cabeza. Me rompieron un ladrillo en la cabeza. Lo bueno es que no era una piedra o un fierro. ¿Sí? Yo estaba con un tipo, me sale un pendejo de mi lado izquierdo de la nada. Veo la mano que me hace así, le alcanzo a meter el brazo. Cuando le meto el brazo, pega su mano en el brazo y se le vence la muñeca y me pega el ladrillazo y me lo rompió en la cabeza. Yo no vi al tipo hasta que lo tuve encima. ¿Cuándo va a pasar eso en un torneo de box? ¿Cuándo va a pasar eso en un torneo de MMA? Ojo, otra vez lo mismo. No estoy diciendo, ay, es más extremo, más violento, es mejor, es peor. Sáquense esa idea. No estoy haciendo una comparativa de mejor o peor. Estoy diciendo que es diferente, enteramente diferente. Pero hay gente que no le entra, no le entra. Voy a platicarles una situación que le pasó a uno de mis maestros de jiu-jitsu brasileño, que le mando un abrazo.
Este maestro, que luego fue un muy buen amigo mío, es amigo mío, sí, buen profesor de jiu-jitsu brasileño, buen profesor. Para el momento que le pasó esto, si no mal recuerdo, ya era cinta café de jiu-jitsu brasileño. Un cinturón café de jiu-jitsu brasileño ya se sabe defender bastante bien, digamos, en grappling, ya te pone una paliza en grappling. O sea, te da 5 vueltas en el piso, te rinde en 5 minutos, te rinde 10 veces. ¿Sí? Este amigo iba en un taxi, tuvo un problema en Cuernavaca cuando yo vivía allá. Que por cierto, me siguen diciendo, oye Bruno, ¿dónde estás en Cuernavaca? Por enésima vez, vivo en la Ciudad de México, no en Cuernavaca. Pero bueno, yo vivía en Cuernavaca. Entonces, este amigo iba en un taxi y tiene un problema con otro tipo que después yo conocí y fue mi vecino. Porque pues el pueblo chico, ¿no? Pueblo chico. Y entonces tiene un problema con esta persona, se hacen de palabras y se baja mi amigo, maestro de jiu-jitsu brasileño, instructor, y este tipo, este muchacho. Y se empiezan a agarrar a golpes. O sea, la pelea callejera, ¡pum! Mi amigo, como buen jiu-jitsu brasileño, le trata de cerrar la distancia y hace un clinch completo, lo amarra para quererlo derribar, porque lógicamente, si haces jiu-jitsu brasileño, lo primero que vas a querer hacer es llevarlo al piso, porque sabes que en el piso eres muy bueno y porque tienes buenas capacidades y porque el piso es bastante bueno. Bueno, el problema fue que la pelea se desató casi enfrente, muy cerca del negocio del otro tipo, no de mi amigo, sino del otro tipo. El otro tipo tiene un negocio, un bar, tiene unos restaurantes, tiene un bar. Y en ese negocio estaban haciendo obra y había albañiles, trabajadores de obra, estaban ahí. Cuando los trabajadores de obra vieron que estaban pegándole al patrón, a su jefe, se dejaron venir. Y lo que dice mi antiguo instructor de jiu-jitsu brasileño es que tenía agarrado al tipo, al oponente, y de repente sintió un golpe muy fuerte en la cabeza. Le pegaron con una cuchara de obra, con estas espátulas, con una espátula. Las espátulas para el cemento, eso. Le metieron un cucharazo, un espatulazo en la cabeza. ¿Sí? Y dice mi amigo que no lo vio venir, simplemente sintió el golpe y que cuando sintió el golpe volteó y se dio cuenta que ya estaba rodeado de albañiles. ¿Sí? Afortunadamente llegó la policía. Los separaron. ¿Sí? Esto nos demuestra cómo es enteramente diferente, ¿sí?, una situación callejera, ¿sí?, donde no sabes qué variables pueden ocurrir, a una situación controlada en un espacio determinado con un estilo determinado. ¿Sí? Es así de simple. Puedo comentar, miren, de estos casos les puedo comentar varios, si es que todavía no si no me creen. ¿Sí? Un campeón de jiu-jitsu brasileño en Brasil iba en un transporte público. Campeonazo, ¿eh? Y además los brasileños que hacen jiu-jitsu brasileño y ya son campeones, son unos monstruos, ¿eh? O sea, son unos tipos enormes, ¿sí?, fuertísimos. Y este campeón iba en este camión público, ¿sí?, en este transporte público. Y viene un asalto. Se suben unos tipos, creo que era uno o dos tipos, déjenme recordar bien e investigar el caso porque fue hace años. Se suben y un tipo saca la pistola y pues denme las cosas, etc. ¿Qué fue lo primero que pensó el campeón de jiu-jitsu brasileño? Seguramente, estoy fuerte, hago jiu-jitsu, defensa personal. Jiu-jitsu, defensa personal. Hago jiu-jitsu, me sé defender. ¿Qué hizo? Se le fue encima al que traía la pistola, con jiu-jitsu, trató de decir, y le metieron varios balazos y lo mataron ahí mismo. ¿Cómo está la situación? A ver. Ahí está el error. ¿Sí? Y hago jiu-jitsu, sé defensa personal.
Hago boxeo, sé defensa personal. Hago aikido, sé defensa personal. Hago karate, sé defensa personal. Déjenme decirles una cosa. Frente a agresores armados, con armas de fuego, con cuchillos, con machetes, con etcétera, se necesita definitivamente un entrenamiento muy particular y no las técnicas clásicas o comunes deportivas que se utilizan en combates de cuerpo a cuerpo tienden a no funcionar. Y a los hechos me remito. Simplemente a los hechos me remito. ¿Sí? Ahí está la evidencia. No estoy inventando nada. Ahí está la evidencia. Es que no es cierto. Vean la evidencia. Punto. Que ha habido personas que han desarmado a agresores armados, sí, pero no, el común denominador no es que esas personas eran peleadores o expertos peleadores o practicantes de algún deporte marcial. No es cierto. Les pongo un caso. Sí. Un señor, esto es real, ¿eh? Un señor que tenía una florería en Cuernavaca, llega, se baja de su camioneta. No recuerdo si eran 3 o 4 asaltantes. Cuando se baja de su camioneta, este señor no tenía nada de entrenamiento, ni deporte, ni boxeo, no tenía nada, nada de entrenamiento, ¿ok? Este señor se baja, ¿sí? Y lo atajan los asaltantes con armas, ¿sí? 2 de ellos iban armados con pistola. Este señor desarma a uno, le quita el arma y balacea a los demás y los mató a todos. ¿Sí? Casi, casi como Rambo, como John Wick. ¿Sí? No estaba entrenado ni en defensa personal, ni en artes marciales, nada. Puro instinto de supervivencia. Otro ejemplo, que de hecho está en mi Telegram, lo pueden ver, está en mi Telegram. Una muchacha está dentro de un local comercial, llega un tipo, le saca un cuchillo de cocina de este pelo y se lo pone en el estómago. El tipo más grande, más pesado, más fuerte, y la muchacha joven, ¿sí? Le está metiendo el cuchillo, la está amagando y la está amenazando con el cuchillo aquí. Y la muchacha agarra el cuchillo y agarra la mano, agarra el mango y le quita el cuchillo, desarmó a un tipo más grande. Y la muchacha no tiene conocimientos ni en deportes de contacto, ni en defensa personal, ni en nada. Simplemente fue puro instinto. Sí. Otro ejemplo. Una persona que era, vamos a decir, instructora, ¿sí? Instructor, no voy a decir quién, ¿sí? No quiero generar nada, de Krav Maga, ¿sí? Lo asaltaron y era un instructor, no voy a decir tan reconocido, pero bastante bueno. Ya tenía, no sé si 12, 13 años haciendo Krav Maga y desarmes y todo. Lo asaltaron y a la hora de tratar de quitarle el arma al agresor, al asaltante, lo mataron. Y se supone que era una persona sumamente entrenada. ¿Sí? Y también les puedo contar de varios casos similares de personas que hacían alguna cosa táctica, o sea, exmilitares, operadores. Bueno, el caso de Chris Kyle. El caso de Chris Kyle, ¿sí? El American Sniper. ¿Sí? Un tipo, si queremos hablar de gente entrenada, vamos a hablar de Chris Kyle. ¿Sí? Un tipo, varios tours, diferentes guerras, veterano, había matado más de 100 enemigos, una cosa así. Navy SEAL. O sea, si quieres hablar de un tipo entrenado, vamos a hablar de Chris Kyle. ¿Okay? Y lo mataron dentro de su carro. O sea, tenemos algo llamado suerte. ¿Sí? Hay veces que tú puedes decir, la persona no estaba entrenada y sobrevivió, y no nomás sobrevivió, desarmó al agresor, lo mató o excelente. También puedes decir, la persona estaba sumamente entrenada y no funcionó. También puedes decir, era un peleador experto y no funcionó. O sea, que las variables y es relativo.
es contextual, es circunstancial. Y entonces ponernos a generalizar y decir, todos los peleadores son unos idiotas en defensa personal, es un error. Ojo, yo no lo estoy diciendo. No dije, los peleadores no saben nada y los madrean y en una situación callejera los van a matar. Yo no dije eso. Solo estoy rebatiendo el, vamos a decir, el comentario y la opinión de que si tú sabes pelear y eres competidor y haces deportes de contacto, te sabes defender. Y acabo de mencionar ejemplos para rebatir eso y decir, no es cierto, no es garantía. ¿Sí? Pero nada es garantía. Incluso teniendo entrenamiento táctico con armas, tampoco es garantía. Sin embargo, vamos a hablar de probabilidades. En términos de probabilidades, voy a poner un solo escenario y voy a poner 3 entrenamientos diferentes. El escenario va a ser un asalto a mano armada. Tenemos un asalto a mano armada, pónganlo ahí. ¿Sí? Y voy a poner 3 perfiles diferentes de entrenamiento o 3 personas diferentes. Voy a poner al peleador de artes marciales mixtas, voy a poner al karateca y voy a poner voy a decirlo así, ojo, para que no se confunda, a un experto en protección personal, para que no hablemos de defensa personal y empiecen un experto en artes marciales mixtas, un experto karateca y un experto en protección personal. Viene un asalto. ¿Cómo creen ustedes que reaccionaría cada uno? Puede haber muchas variables. Puede ser que el experto en artes marciales mixtas sea una persona consciente y que tenga criterio y diga, este tipo me está sacando una pistola, mejor no le entro. O puede ser un experto en artes marciales mixtas que confía en sus habilidades, lo cual está bien, y esa misma confianza lo lleva a tratar de desarmar al agresor, pero como nuestro asaltante es un buen asaltante o es un asaltante que sabe cómo retraer el arma, lo recibe con balazos y lo mata. O sea, que va a depender del criterio personal de ese practicante de artes marciales mixtas. Pero si se deja ir con la idea de yo hago artes marciales mixtas, por lo tanto me sé defender, le sacan la pistola y va a tratar de quitarle la pistola. Y si no tiene el entrenamiento para hacer eso, lo van a matar, altamente probable. Tenemos al karateca o al de kung fu o al kendoka o al que ustedes quieran, ¿sí? Alguien tradicional, artes marciales tradicionales. Lo asaltan. Depende también mucho del criterio. Si esa persona que hace artes marciales tradicionales dice, no, pues yo practico karate, etcétera, pero esa es una pistola. No voy a hacer nada. Buen criterio. Pero por otro lado, si le vendieron la idea o él mismo se vendió la idea, es que yo hago artes marciales tradicionales, o sea, me sé defender, ¿qué creen que va a hacer? Va a tratar de quitarle el arma, usando una patada o dependiendo de lo que haga de su arte marcial tradicional. ¿Y qué va a pasar? Lo van a matar. Altamente probable que lo maten. ¿Por qué? Porque no ha entrenado esos escenarios, porque lo que él hace, arte marcial tradicional. Vamos al tercer perfil, un experto en protección personal, táctica y técnicamente hablando. ¿Sí? Le sacan la pistola, ¿sí? Y el protocolo en protección, por eso no dije defensa personal, dije protección personal. El protocolo en protección personal es que en el momento de un asalto, de una amenaza armada, inmediatamente identificar de qué se trata. Ah, es un asalto. Dame el celular. Claro, ahí está. ¿Por qué? Porque está usando el criterio de prevención. Yo no quiero ponerle las manos encima y no quiero que me agarre a balazos. Oye, no me hagas daño. No me vayas a hacer daño. No hay problema. A ver, aquí está el celular. ¿Qué más necesitas? Esa va a ser el actuar. ¿Sí? No va a utilizar un criterio fantasioso que le hicieron o que él mismo se autoconvenció de que como hace deportes de contacto o como hace artes marciales tradicionales, ya sabe defenderse y sabe actuar en cualquier circunstancia armada o compleja. Ahí está la cosa. Ahora,
Vamos al mismo perfil, experto en protección personal, lo asaltan, pero esa persona, en vez de entrar en una modalidad preventiva y de tratar de aplicar el protocolo frente a asaltos, inmediatamente le viene un coraje. Este idiota me quiere asaltar y no le voy a dar mi celular y yo sé que no debo hacer nada, pero esto no se vale, etcétera, y se le va encima. Pues también altamente probable que lo maten, porque está actuando impulsivamente, porque no está aplicando su entrenamiento. Entonces tampoco es una garantía. ¿Por qué? Porque no hay garantías. Hay probabilidades de éxito y probabilidades de fracaso. ¿Ok? Entonces, espero que estos ejemplos sí realmente los hagan entender que no es lo mismo y que cuando alguien te trata de vender gato por liebre, ¿sí?, o cuando tú estás confundiendo un gato por liebre, te estás afectando. Porque tú estás pensando, yo sé pelear, sé defenderme. No, amigo. No. No es así. ¿Sí? Es que yo sé hacer catas, yo sé manejar armas tradicionales, yo traigo unos chacos. ¿Sí? Yo manejo los chacos. Ya me sé defender. Sácale los chacos a alguien, te sacan la pistola y te matan. Y yo conozco un caso de un maestro de Kung Fu muy famoso aquí en México en los años 70. En un problema que tuvo, sacó los chacos, era de Kung Fu, entonces sacó los chacos, le sacaron la pistola y lo vaciaron. O sea, tampoco. Y también por otro lado, no engañarse. Es que yo hago defensa personal, yo hago protección personal, yo me defiendo de cualquier arma. Pues es igual de idiota, ¿no? Porque a final de cuentas te estás tratando de autoconvencer con una sensación de seguridad. O sea, tú a través de tus habilidades de pelea deportiva, te estás tratando de convencer de que tienes capacidades de supervivencia en cualquier situación. Eso es una mentira. Tú a través de tus habilidades marciales tradicionales, te estás tratando de autoconvencer de que te puedes defender de cualquier cosa. Eso es una mentira. Y tú a través de tu defensa personal, te estás tratando de autoconvencer de que puedes sobrevivir cualquier cosa. Eso también es una mentira. ¿Sí? Hay que aprender a pensar. ¿Sí? Entonces, les dejo ese en vivo, les dejo esta reflexión, saquen sus propias conclusiones. Ahora, si ustedes escogen partes de lo que dije y las arman en su cerebro y empiezan a decir y argumentar que yo estuve tirándole mierda a las artes marciales mixtas o a los coach y que ellos son unos idiotas y no saben defender, o que yo estaba tratando de convencer a la gente de que la defensa personal es lo máximo y que solo mi sistema sirve, o que yo estaba diciendo, bueno, esa narrativa tú te la estás inventando porque estás aplicando el oído selectivo. Estás seleccionando lo que quieres escuchar, estás sacando lo que no te gusta o lo estás armando de cierta forma. Y yo no dije eso. Porque para escuchar también se necesita conciencia y no estar seleccionando pura pendejada. Entonces sí les dejo ese comentario. Que tengan un excelente día y espero que esto les sirva muchísimo para definir qué quieren ustedes. Y conforme a lo que tú quieras, ve al centro de entrenamiento apropiado. Tú quieres un camino de vida, una disciplina, puedes ir a artes marciales tradicionales, puedes ir a los deportes de contacto, está bien. Quieres competir, quieres intercambiar, vete a los deportes de contacto. Quieres aprender a defenderte en diferentes circunstancias, vete a un buen sistema de protección personal, donde sí se ponga a prueba a las personas y las hagan responder bajo presión. Porque si tú quieres aprender a defenderte y vas a un, vamos a decir, sistema comercial, que lo único que les importa es generarte la idea de que podrías defenderte y nunca te ponen a prueba, te estás haciendo daño. ¿Por qué? Porque tú estás yendo a un sistema de defensa personal que en realidad no sirve. ¿Por qué? Porque no lo comprueban, porque todo lo que dicen es hipotético, es especulativo y es teórico. Suerte.